Diego Beckerman, ¿sos exitoso? Qué pregunta. Estoy muy contento con el momento que vivo, en mi balance de vida personal, en mi balance del impacto que tengo sobre las personas, tanto en proyectos personales, en proyectos comunitarios, como en mi trabajo. Y me siento muy contento del camino recorrido hasta acá y con mucho optimismo de lo que viene para adelante. ¿Eso es el éxito? No sé qué es el éxito. La verdad, creo que poder estar en paz con vos mismo, poder eh, sentirte en balance, poder tomar decisiones y elegir a dónde invertís el tiempo, con quién compartís, en qué proyectos te involucrás, eh, y levantarte con ganas de hacer aquello que haces, me parece que es lo más importante. Pero ¿qué es el éxito? No lo tengo claro. Posiciones de liderazgo en Microsoft por años, casi 25, si no me equivoco. ¿Cómo es Microsoft hoy? Digo, la empresa que creó Bill Gates en el 1975. ¿Cómo es hoy? Me parece que es un buen reflejo de cómo las organizaciones tienen que evolucionar, cómo las organizaciones culturalmente tienen que evolucionar y entender el contexto en el que operan, ya sea por la industria en la que están, por el momento del mundo, por una buena definición de cuáles son sus valores, aquellos que quiere mantener, cómo ha evolucionado a partir de su cultura y de qué valora y qué impulsa también en sus líderes o en los que trabajamos allí, ¿no? Microsoft es una organización hoy que habilita y ayuda, contribuye, empodera, pone la palabra que vos quieras, a organizaciones, gobiernos, instituciones y personas a lograr más a través de la tecnología. Hoy es la era de la inteligencia artificial, pero lo importante es que la misión de la compañía está fuerte y está anclada en valores, en principios de integridad, de transparencia, de confianza, donde se valora al individuo, donde en momentos donde el mundo pareciera estar abandonando los principios de diversidad e inclusión, Microsoft mantiene como un pilar fundamental la posibilidad de contemplar todas las voces, todas las historias, lo que importa es lo que podés contribuir. Y las posiciones de liderazgo hoy tienen que ver con hacer que esto que yo te estoy describiendo, hacer que la cultura, que es para mí el mayor diferencial de Microsoft hacia afuera y hacia adentro, se construya todos los días y sea una realidad y no algo que está escrito en la pared o en un PowerPoint. Me interesa tu reflexión sobre el éxito, esto que mencionabas. ¿Hoy tu respuesta sobre el éxito es más humilde? Mucho más, ¿no? Pero acá yo antes te decía, mira, el éxito, no sé qué es. Y la verdad que lo que creo es, la respuesta tiene más que ver con que la palabra éxito tiene un peso cultural o un peso en la sociedad demasiado grande que creo que lleva a las personas, y me puede llevar a mí, a cometer errores en pos de creer que me va a ser exitoso. Entonces creo que la palabra que usaste, la humildad, esto de poder reconocer el error, de reconocerte a vos mismo, de entender que todos los días puedes aprender algo nuevo, aprender y poder la próxima vez hacerlo mejor, diferente, con más conciencia de lo que haces. Entonces, me parece que también un poco la primera pregunta del éxito tiene que ver con que miro para atrás, aprendí, me considero mejor persona de lo que era, me parece que también va por allá. Interesante. ¿Conociste a Bill Gates? Te tengo que preguntar. Lo he cruzado en un par de oportunidades. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste? ¿Y con qué te quedaste? Mi impresión más fuerte de Bill Gates es cuando él deja de ser el CEO de la compañía para ser el chairman. Steve Ballmer toma el rol de liderazgo y es una persona que también evolucionó y que reconoce que el líder que él fue ya no es más y que la compañía necesita otro estilo de liderazgo. Entonces, yo tengo esa imagen de él anunciando ese momento en vivo en un evento que se hace todos los años en julio, donde hemos sido unos 30.000, 40.000,
en un estadio en Atlanta y él, ¿no? Despidiéndose, agradeciendo por el camino recorrido y diciendo esto mismo, ¿no? Todos evolucionamos, yo he aprendido de mis errores, hoy soy una persona diferente, la compañía es diferente, el mundo es diferente, esto necesita de otro tipo de liderazgo. Mira, cuando se fue, ¿cambió en algo? Bueno, sí, porque creo que las organizaciones están muy influenciadas por sus líderes. En un contexto del mundo que cambió, una compañía que aprendió mucho de lo que le pasó, de sus éxitos y sus fracasos. Y entonces creo que sí, es muy distinta la compañía, es muy distinto el estilo de liderazgo. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entra Microsoft? Microsoft me llamó en el año 2000 por un headhunter. Yo trabajaba en Grupo ASA, un integrador de tecnología a nivel regional. Eh, Después esa posición quedó sin efecto por la burbuja del 2000. Seguí en contacto y me volvieron a llamar para una oportunidad que en ese momento tenía que ver con gestionar los socios de negocio de Microsoft, que son aquellos que dan servicios a clientes. Esto fue en julio del 2001 y pasó lo que pasó en Argentina en diciembre del 2001. Y esa crisis que vivió el país a mí me dejó muchos aprendizajes, ¿no? Porque ser parte de una organización como Microsoft me dio una tranquilidad que muchos otros no vivían, por supuesto, pero al mismo tiempo me permitió pensar diferente y animarme a hacer cosas que tal vez hoy no me animaría a hacer, ¿no? Bueno, te animas a cosas en crisis. Ya vamos a llegar a aquel 2008. ¿Qué estudiaste? ¿Qué hay que tener para llegar a ese puesto, llegar a tu altura, si se quiere? Mira, yo creo que lo que hay que tener es mucha actitud. Hay una palabra en inglés que se llama grit, G-R-I-T, ¿no? Que tiene que ver con la combinación del carácter, la pasión, la perseverancia, la resiliencia. No hay una palabra en español que agrupe. Me parece que ese es el diferencial real. No me parece que tenga que ver con estudios académicos. ¿No tanto? No tanto. Yo Mira. creo que hoy, al menos, lo que creo que hace la diferencia en las personas con las que a mí me toca hacer equipo, tiene más que ver con lo primero que con su capacidad intelectual o académica, que con lo que hayan estudiado. O sea, hoy no vale tanto lo académico en comparación con la actitud. Yo diría, a igualdad de capacidad intelectual, a igualdad de estudios académicos, hasta a igualdad de experiencias, hay una diferencia muy grande en aquellos individuos que tienen una actitud de resiliencia mental, de saber sobreponerse, de tener una actitud de entregarse y entregar a compasión, de generar energía positiva, de realmente tener un apetito de estar aprendiendo cosas nuevas y diferentes todo el tiempo. Eso para mí hoy es lo que determina el potencial de crecimiento o de impacto que podés tener en lo que mal se llama una carrera corporativa. ¿Tu carrera académica cuál fue? Mi recorrido académico es, yo soy licenciado en Administración de la UBA, hice después algunos cursos de posgrado y especializaciones. Eh, Y todo eso te acompañó en tu actitud, digamos. sí, eso es una plataforma. Claro. Me parece que mi actitud tiene que ver con lo que yo puse, lo que observé y aprendí de otros, eh, las ganas de escuchar feedback y de reflexionar. En cuanto a la puerta de entrada, ¿es contactos o capacidad? Mira, yo te diría, vamos a separarlo, ¿no? Si vos sos alguien que está empezando en tu carrera, sos un estudiante, alguien que está recién recibido, bueno, hay un peso en lo que vos podés mostrar que estudiaste y lo que vas a mostrar en una entrevista, porque las entrevistas son conversaciones muy cortas, donde vos podés tomar fotos de las personas y tenés que tener la capacidad de mostrar algunas de estas cualidades que yo describí. El equipo que recluta va a ir y va a mirar en qué te recibiste, qué estudiaste, qué experiencia tenés, va a hacer una serie de calificaciones que tienen más que ver con estas capacidades. Después hay un componente de tu red de contactos, porque a qué foros te exponés, en qué universidad estudiaste, con quién estudiaste, tus ganas de ir y
¿no? Promover en LinkedIn quién sos o generar contactos. Y por supuesto te puede acercar muchísimo más que alguien que no se mueve y está a la espera. Ahora, si ya estás recibido y ya tienes experiencia profesional y sos de esta industria, ahí hay mucho de tu capacidad, mucho de lo que vos puedes demostrar de tu impacto y por supuesto la construcción de red que hayas hecho, porque hay mucha gente que en esta industria se mueve de una compañía a la otra, ¿no? ¿Te levantás alegre a la mañana? ¿Cómo manejás el estrés, la Me ansiedad? levanto muy, muy contento de lo que hago a la mañana. No me levanto todos los días igual. Hay días que tengo más ganas de hacer mi trabajo, hay días que tengo más, menos ganas de hacer mi Se trabajo, hace igual. como cualquiera. Hay días que me levanto con más energía y días que me levanto con menos energía. ¿Cómo manejo el estrés? Trato de... mira, hay un factor que, aunque no creas, lo siento, realmente lo cristalicé hace poquito, que tiene que ver con esto. Yo me doy cuenta de que si no estoy en control de explicar por qué pasa algo, no puedo controlar mi estrés. Ok. O sea, si yo soy capaz, algo está saliendo muy mal, pero no puedo encontrar el por qué, no puedo dar una respuesta de por qué está saliendo mal, ahí, hasta que no logro salir de eso, vivo una situación de estrés, porque necesito poder entender qué está pasando y por qué para Dar una salir de solución. ahí. Entonces, eso es una acción inmediata, es poder respirar y decir, ok, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cómo consigo las respuestas? Después, la otra forma de manejar el estrés que tengo, que es algo que tiene que ver con mi personalidad, es siempre pienso en el peor escenario posible. Y si estoy en paz con eso, me pongo en un modo absolutamente optimista. El tema es cuando no estás en paz con eso y eso es ansiedad. Pero va al punto de traje antes. Claro. Bueno, hasta dónde puedo llegar preguntándome por qué, por qué, por qué, para poder estar en paz con eso y después ponerme Arduo. optimista? Y lo otro es haciendo las cosas que me gustan hacer. Digo, estando con mi familia, descansando, tomándome tiempo, eh, viendo una serie, una película, yendo a comer, haciendo las cosas que hace cualquiera de nosotros para disfrutar, sintiéndome que estoy en control y en balance, ¿no? Y que no todo es el trabajo y que ¿no? Realmente la inversión de horas que pongo son las que me siento en paz y no me quitan tiempo de hacer las cosas que realmente me importan o me dan alegría o felicidad. Le hice una pregunta a tanto ChatGPT como al Copilot de Microsoft de cuál es la mejor pregunta que podía hacerte en esta entrevista. Sabemos que son medio enfrentadas las dos, pero salió algo interesante de las dos. Según ChatGPT, la mejor pregunta que te puedo hacer es, muchas empresas tecnológicas prometen transformación e inclusión digital, pero en la práctica, ¿qué tanto impactan realmente en la sociedad o es solo un discurso de marketing, un bla bla? No, yo creo que es una promesa en la que yo te puedo dar ejemplos concretos donde eso se ve, palpable, digamos. Cuando yo tenía el rol de gerente general acá en Argentina, he tenido experiencias de ver eh, proyectos donde la tecnología le permitió a personas acceder a trabajos que no hubiesen accedido nunca en su vida, ¿no? Vi programas de la Fundación EIDOS de inclusión de mujeres con historias complejas que pudieron aprender a programar y eso les permitió, no sé, una madre soltera en el interior de la Argentina que no podía moverse de su casa, tener su primer trabajo. Siempre me acuerdo de este ejemplo, ¿no? Alguien en Tucumán con 3 hijos, sola, con una historia muy compleja, que era alguien que chequeaba la calidad de productos de tecnología de una empresa, ya no me acuerdo, de algún país del exterior. Entonces, cuando vos ves ese tipo de ejemplos, te das cuenta que realmente la tecnología es un habilitador y tiene un impacto. La tecnología, digo, podemos elaborar sobre si la inteligencia artificial va a traer más trabajo, menos trabajo y demás. Podemos charlar mucho Vamos a sobre llegar eso, un poquito al menos pero con eso. sí, estoy convencido que el impacto que la tecnología tiene en nuestra sociedad en el corto y en el largo plazo es positivo. De vuelta, después podés hablar las redes sociales y demás, pero yo hablo de lo que nosotros hacemos. Sí, estoy convencido, hay muchos ejemplos de transformación real de compañías, acceder a mercados que no existían,
como te decía antes, gente que pudo incluirse en el mundo laboral que de otro modo no se podría haber incluido. Todo lo que es el trabajo remoto, yo soy un defensor del trabajo remoto. Eso es absoluta inclusión, digamos, ¿no? Y la pregunta que te hace el Copilot de Microsoft, que me parece que te conoce un poco más de cuál sería la mejor pregunta en esta entrevista, hace referencia al mayor desafío que tuviste que enfrentar en digitalización de pequeñas y medianas empresas. Muy interesante en tu historia y ahí me voy a preguntarte qué crisis pasaste en 2008. En 2008 es interesante, ¿no? Porque 2008 fue un momento pivotal para el mundo. eh, para quien está viendo esta entrevista, tal vez si no sabe, en septiembre los parámetros de la economía global se evaporaron con la crisis en Estados Unidos. No murió nunca más. Estábamos en el Sheraton de Pilar haciendo un evento y sucedió lo que sucedió. Y mi mayor impacto de la crisis fue inmediatamente después me tocó un viaje a Estados Unidos a un entrenamiento y me acuerdo de ver a la gente angustiada, llorando, no sabiendo qué iba a pasar eh, con su vida. Hubo un momento de escasez muy grande en términos de negocios y yo tuve el privilegio de ser parte del equipo de liderazgo de Microsoft en Argentina y nos sentamos a pensar qué hacer y creo que crédito a todos los que eran parte de ese equipo. A mí me tocaba liderar el negocio de pymes. Dijeron, bueno, si hay un negocio donde todavía eh, siempre va a haber algo nuevo por hacer, es en las pymes, ¿no? Entonces se decidió algo que para mí fue histórico y nunca más se repitió, que es, se redefinió completamente el presupuesto y se dijo, bueno, vamos a invertir todos acá y vamos a casi hacer un all-in y tomar un riesgo en crear una forma diferente de llegar a las pymes, con ofertas diferentes, con sociedades distintas a las que estábamos acostumbrados. Y fuiste muy aplaudido en esa idea. Bueno, a ver, que no fue una idea mía, eso es lo que quiero decir, fue una idea del equipo, de decir, cedamos todo y apoyemos a este equipo que a mí me tocaba liderar. Y en ese sentido fue como en los momentos de escasez y de crisis la creatividad emerge y te alías con gente que tal vez de otro modo nunca te hubiese sentado en la mesa y la idea se formuló y un montón de gente colaboró. A mí me tocó ser quien lideraba ese equipo y logramos crecimientos nunca antes vistos en venta de servicios de nube a las pymes. Logramos que las pymes adopten en Argentina mucho más rápido tecnología de nube que hasta antes parecía ser un obstáculo. Bueno, y obviamente eso mostró que se podía hacer algo en ese contexto de crisis. Después se salió a replicar en el resto de Latinoamérica, se volvió una buena práctica. Ese, digamos, tiempo de éxito en la idea, ¿cuánto duró y qué pasó? A mí me tocó estar en ese rol un año liderando ese proyecto después continuó y creo que el proyecto en sí evolucionando, donde otras personas fueron ajustando distintas variables, habrá durado unos casi 3 años. Bueno, después cuando las cosas vuelven un poco a la normalidad, alguno de los permisos que la compañía se dio no se lo da más y el proyecto fue evolucionando y tomando otro formato. Pero creo que el mayor aprendizaje, vuelvo a decirte, es como te decía, lo del 2001. A mí me tocó entrar a la compañía en el 2001. En diciembre del 2001 pasa lo que pasa en Argentina. En febrero del 2002 no había negocios para hacer Es buscar y encontrar la oportunidad en medio de esa crisis. y darte cuenta de vuelta que la crisis habilita a pensar algo que nunca te habías imaginado. La pandemia también está llena de ejemplos como ese. El 2001 está lleno de ejemplos como ese. El 2008 está lleno de ejemplos como Sí, ese. ¿qué pasó después del tiempo de éxito de ese proyecto? Bueno, es un hito muy importante por varios motivos. En particular a mí además me toca en un momento donde yo siento que estaba recién haciendo mis primeros experiencias como un líder de negocio, ¿no? Entonces, cuando la oportunidad que habíamos creado empezó a agotarse, eh, mi, mi reacción no siento que haya sido una de las que me siento súper orgulloso, ¿no? Porque en vez de reflexionar en, ok, cuál era mi rol como líder y qué es lo que yo debería haber hecho diferente y cómo no pude anticipar eso, o pensarlo más desde el ángulo de como equipo, eh, empecé de algún modo a señalar líderes que no estaban pudiendo, a mi criterio, eh, reinventar para mantener los ritmos de crecimiento, la innovación que teníamos. Y
digamos. Y eso no es parte, digo, ¿qué deberías haber hecho? Bueno, yo creo que lo primero y lo principal es entender y aprender que nada dura para siempre. Tener una tolerancia a que las cosas no sean como uno espera requiere un par de heridas, ¿no? Y rasguños. Aprendí a tener un poco más de paciencia sobre mí, sobre los demás, a entender que las cosas las hacemos como equipo y que no hay alguien en particular que esté teniendo absoluta responsabilidad de un resultado, ni cuando nos va bien, ni cuando no nos va tan bien. Entonces, ¿Sonás a vos en tus errores? aprendí a perdonarme, sí, sobre mis errores. Soy mucho más duro sobre mí que sobre los demás y soy mucho más duro sobre mí de lo que otras personas son sobre mí. Y creo que en general esta actitud mía de pensar el peor escenario tiene que ver con eso, con poder estar en paz. Igual, creo que lo más interesante es darte cuenta que nunca dejas de aprender. Sí. Yo nunca dejo de aprender, nunca dejo de cometer errores. Todos los días cometo algún error. Y además me expongo a situaciones novedosas con mucha frecuencia. Y entonces la mejor Algo puede pasar, algo tiene que pasar. algo puede pasar. Entonces, para mí, vos antes me preguntabas por el estrés, una eh, de mis grandes aprendizajes es, yo hablo mucho con pares míos frente a una situación nueva. Hablo mucho con el líder de mi propio equipo, de qué es lo que espera de mí en una situación como esa, para también sentirme que estoy en control, ¿no? Y que Sí, y estoy sobre en eso, paz. en conversaciones anteriores que has tenido, hablabas del ego, de cómo estaba tu ego en ese entonces. De hecho, bueno, me puse a mirar algunos videos de ese entonces, de tu proyecto en cuanto a pymes y demás, que se te veía muy, muy seguro. ¿Qué pasa con el después? Digo, si te recordás o si te ves en esos momentos de una seguridad muy significativa. ¿Te llega a doler? ¿No? ¿Cómo termina estando el ego en el después del aprendizaje? El ego duele, por supuesto, ¿no? Por eso creo que es bueno correrse el ego, porque eh, cuanto más seguro estás de vos mismo, más fuerte podés chocar. Creo que cuanto más te cuestionás, cuanto más tratás de entender por qué, cuanto más te nutrís de feedback de otros, más fácil es. Eh, la verdad es que yo sí siento que hay múltiples factores que me permiten bajar el ego, aprovechar las cosas con un poco más de curiosidad y humildad. De vuelta, no es un juego perfecto. Mis amigos me ayudan mucho sobre eso. Hablar de esto adentro de la compañía y decirle a gente de mi equipo o a colegas míos, pares míos, que me den feedback, bajar la gravedad de las cosas y poder de verdad tener una actitud de aprendizaje y de curiosidad. Ahora estas sí son preguntas más cortas, más ping pong. Me da mucha intriga. ¿Cuáles son las preguntas más insólitas que te hacen sobre el prejuicio también y el temor en cuanto a la inteligencia artificial? Es interesante porque un año atrás, un año y tanto atrás, era miedo absoluto, ¿no? La inteligencia artificial va a tomar el control, nos va a dejar sin trabajo, no le puedo ¿Te dar hacían tanto esas poder. preguntas? ¿Qué Sí, te sí, sí, preguntaban? los socios, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Va a haber alguien que va a tomar las decisiones por mí? ¿Cuál es mi relevancia en mi rol? Eh, ¿Voy a tener que echar a la mitad de mi equipo? Digo, mucho de esa preocupación y temor. Después, el próximo es, bueno, no creo que vaya a cambiar mucho la inteligencia artificial. El tercero es, che, tengo una serie de proyectos. ¿Vos ves que la inteligencia artificial podría ayudarme a implementarlos mejor y más rápido? Y el último estadio, frecuentemente con clientes, con socios, es, tengo estos 20 proyectos donde siento que la inteligencia artificial me va a permitir ponerlos en acción con impacto positivo. ¿Cómo priorizo? ¿Cuál elijo? Entonces, ha habido una gran evolución. Creo que el momento es hoy de probar cuántos de esos proyectos realmente tienen un impacto transformacional en las personas, en la forma de tomar decisiones, en la forma de hacer negocios. ¿Cuánto de esa primera instancia también está hoy, no? Preguntaba un poco en mis redes cuáles son los temas principales en cuanto a inteligencia artificial según distintas personas, ¿no? Y había mucho temor, como si la gente le tuviera temor a lo que pueden llegar a desarrollar líderes como vos, líderes como de tu relevancia. ¿Qué pensás de eso? A ver,
Yo creo que es importante entender e interpelar y controlar qué variables va a usar la inteligencia artificial. Controlar. Creo que es importante regular, creo que es importante entender qué decisiones vos le vas a dejar a la inteligencia artificial y cuáles no. Y lo otro importante para entender es que hay muchas cosas que pasan hoy que están definidas por algoritmos, que son la base de la inteligencia artificial, que pasan hace muchos años y tal vez no teníamos No lo veían. conciencia de eso, ¿no? Desde las redes sociales hasta transacciones en los mercados de capitales, donde el algoritmo está presente hace 10, 15 años. Entonces, creo que el temor es que se volvió mucho más accesible y palpable y que cualquiera pueda hacer una pregunta a ChatGPT o a Copilot y obtenga una respuesta, le hace ver el poder real que tiene en transformar tu vida de todos los días. Y hay una pregunta que sigue estando, digo, vamos al hueso. ¿Qué trabajos pueden llegar a ser reemplazados y cuáles no? Yo creo que cualquier trabajo que tenga que ver con las relaciones humanas corre menos riesgo de ser reemplazado. O sea, si alguien tiene que pensar en qué carrera estudiar, porque no quiere que eso que estudia después sea reemplazado por inteligencia artificial, ¿qué estudiar y qué no? Es no tengo yo esa respuesta. Yo no tengo esa respuesta. Yo creo, te voy a decir algo, si alguien viene y me pregunta eso en privado, yo voy a decir, estudia lo que te gusta. Nadie sabe, no, de verdad, o sea, nadie sabe sobre el futuro. Claro. Creo que el pensamiento crítico, las ganas de aprender, la actitud, la paciencia, la resiliencia, como Lo típico humano, lo digo, típico humano, eso es irreemplazable. ¿es irreemplazable? Sí, yo creo que hay trabajos que van a cambiar en su naturaleza, creo que hay trabajos que van a desaparecer y creo que hay muchos trabajos que no tenemos ni siquiera conciencia que van a existir. ¿Cómo cuál? Y hoy no te lo puedo decir, pero si hablábamos hace 5 años, hicimos esta misma entrevista hace 5 años, los científicos de datos eran una promesa. Y hoy hay miles y miles de personas maduras, en etapa final, intermedia de su carrera, y miles de chicos que estudian, que están trabajando como científicos de datos, que hace 5 años era impensado. Yo tenía esta conversación con vos y era impensado. Todo aquello que está por venir, creo que hay que abrazarlo con curiosidad y cada uno tiene que saber dónde puede hacer la diferencia. En qué es bueno, qué te gusta, y me parece que eso es la esencia del ser humano. Contame por qué estás inmerso en proyectos de mentoría como lo que es Javis, en donde se conectan jóvenes con líderes empresariales, con emprendedores. ¿Qué te mueve a ser un mentor? Me mueve, ¿qué me mueve a ser un mentor? Yo te diría, tener impacto positivo en alguien es lo que a mí me mueve. Es lo que a mí me mueve. O sea, genuinamente, poder contribuirle a alguien con una pregunta que vos podés hacer, lo que yo puedo hacerle, o con una respuesta que podés darle, o con permitirle tener una conversación, me parece que puede contribuirle positivamente a esa persona. ¿Tenés un lado espiritual? ¿Crees en Dios? Creo en Si te puedo Dios, preguntar, creo en Dios. ¿qué lugar ocupa? Digo, ¿eleva tu actividad de alguna manera? Tengo la creencia, eh, me interesa aprender, me, me inspira cuando hablo con alguien que tiene mucha espiritualidad, me genera curiosidad, pero me siento principalmente judío, miembro del pueblo judío, miembro de la comunidad. Siento que soy parte de una tradición, que soy parte de una historia y que tengo casi que la obligación, además de la motivación, de hacer algo para colaborar con lo que soy parte, ¿no? Y hacer que realmente podamos vivir mejor. Y obviamente pienso si alguna vez fuiste víctima de algún hecho o comentario antisemita. Fui víctima, como creo que todos, de algún comentario antisemita o de discriminación y En el ámbito demás. empresarial no hace falta detalle, pero en el ámbito No, empresarial, en el ámbito empresarial no. En el ámbito empresarial sí, el impacto que he tenido mucho más del 7 de octubre para acá tiene que ver con silencios, con no preguntar, con no tener empatía. ¿Por qué me involucré en crear Jave 3? Porque sentí que después del 7 de octubre
teníamos todos que hacer algo. Yo sentí que tenía que hacer algo. Era conectar las redes de personas, líderes de organizaciones, instituciones que no son judías y contarles un poco lo que estábamos viviendo y ayudarlos a que se conviertan en aliados. Como son aliados de otras causas, por sus empresas, por la cultura de diversidad e inclusión, que sean aliados nuestros en luchar contra el odio, luchar contra la desinformación. Entonces, un grupo de nosotros creamos JAE3 con ese propósito, que tiene que ver conectar lo que somos, lo que aprendimos en nuestras carreras y ponerlo a servicio de tener un impacto positivo en la comunidad. Interesante. ¿Cómo querés ser definido por los demás? Como alguien que tuvo un impacto positivo en su vida. Fuerte. ¿Qué te emociona? Me emociona ver a la gente sobreponerse a obstáculos. Me puede emocionar una charla con alguien que tenga una profundidad espiritual. A ver, siento emoción cuando veo que realmente pude tener impacto concreto en alguien. Siento emoción cuando me doy cuenta que como equipo construimos algo que tal vez no existía, y esa sensación como de ver a los otros sentirse orgullosos de lo que han logrado. En cuanto a eso, ¿sos agradecido? En cuanto a eso y en cuanto a tu historia. Sí, me siento muy agradecido. Me siento agradecido y creo que digamos, he tenido la posibilidad de hacer cosas que tal vez no me imaginaba que podía hacer, y siento que tengo la posibilidad de tener un real impacto en cosas que jamás había tal vez soñado o había imaginado. Experiencias que me expusieron a cosas que me hacen ser alguien, creo yo, mejor de lo que era o de lo que hubiese sido si no hubiese atravesado esa experiencia. Hablando de tecnología, para cerrar un poco por ese lado, ¿exceso de tecnología nos puede quitar humanidad? Sí, yo creo que la tecnología hay que usarla. Qué fuerte que alguien como vos, un líder en una empresa tan tecnológica, pueda decir eso. Yo creo que cualquier cosa en exceso no es buena. Y creo que hay que usar las cosas en su justa medida, para cosas que vos te proponés, para hacer tu vida más fácil, para poder tener mayor impacto, para poder eh, hacer más de aquello que querés hacer. Entonces me parece que las cosas, de vuelta, hay que usarlas en su justa medida. ¿En tu casa pones alguna restricción a la tecnología? Trato, por supuesto, de no sentarme en la mesa con un celular. Trato de que, por más larga o corta que sea una cena, sea un espacio donde podamos conversar. Voy a terminar preguntándote esto. ¿Por qué vos y no otro? Yo creo que la actitud, la pasión, la resiliencia, las ganas verdaderas de aprender y de hacer la diferencia creando energía positiva es lo que me permitió a mí hacer lo que hago hoy, y haber tenido el recorrido que tuve hasta acá, y ojalá tener el recorrido que vaya a tener hacia adelante. Dios quiera. Muchas gracias. Gracias Diego a vos. Beckerman. Muchas gracias. Un placer. Lo mismo digo.